Apocalipsis 3, desde el 1 al 6, todos al mismo tiempo. Yo conduzco y ustedes también siguen, pero en voz alta, que su voz se escuche. Y al mismo tiempo que piensa como iglesia, piense en forma personal. Es una iglesia muerta. El mensaje lleva por título Una iglesia con poquitos creyentes. Una iglesia grande con poquitos creyentes. Y está amenazada con morir. Pero eso puede aplicarse a su vida también. ¿Ya? Vamos a leer. 1, 2, 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrá a qué hora vendrá sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tomen asiento. Algunos oímos y obedecemos, y otros oyen y no obedecen. El que tiene oídos, dice Cristo, el que tiene el control las iglesias, que tiene el control los pastores, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Esto es palabra de Dios y está para ser obedecida. La iglesia que aquí tenemos es Sardis. Esta iglesia era como un acrópolis, o sea, la ciudad. La ciudad era la capital del reino de Lidia. Ahí estaba Tiatira también cerca, pero Tiatira era parte del reino de Lidia. Pero Sardis era la capital. Como decía, era en una montaña que estaba esa ciudad. Una montaña parecido al Cerro Montecristi. El Cerro Montecristi dice que tiene 443 metros sobre el nivel del mar, el Cerro Montecristi. El cerro donde estaba esta ciudad estaba a unos 450 metros desde el valle. Estaba rodeado de un valle grandísimo y era una ciudad difícil de conquistarla porque era bien alta. En esa iglesia, había sido capital del reino de Lidia por más de 1200 años. Antes de la llegada de los romanos, era ya una ciudad importante. Y era una ciudad que producía mucho dinero, pues tenía el negocio de las ovejas, y a las ovejas le sacaban la lana. Y con la lana ellos teñían y hacían toda clase de prenda. Por eso es que Lidia, que lleva el nombre del reino de Lidia, vendedora de púrpura, fue a Filipo a vender. Ella vendía tela, lana, con esa tintura preciosa, cara, como era púrpura, la púrpura. Lidia conoció a Cristo allá en Filipos, junto al río, cuando Pablo estaba predicando. Y seguramente esta persona fue allá, seguramente fue una de las líderes de esa iglesia, no lo sabemos. Lo cierto que era una ciudad muy importante. Allí había nacido Esopo. No sé si han escuchado a Esopo, el de las fábulas. Allí había nacido. Había gente importante, incluso gente que hizo el primer comentario sobre el libro de Apocalipsis. Era una iglesia, sin embargo, muerta. ¿Por qué muerta? Porque había pocos creyentes. Pocos eran creyentes. Entonces, el Señor Jesucristo le dice, escribe al pastor, al ángel de la iglesia que está
en Sardis. El que tiene los 7 espíritus, o sea, todo completo. El 7 es completo, 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. O sea, las estrellas también somos los pastores. Todos los pastores estamos controlados por Dios, pero algunos nos escapamos de Él y podemos terminar una iglesia, ¿no? ¿Cuántos pastores, hermanos, están ahora sin tener autoridad, por no tener autoridad moral, y han caído? No significa que Dios no ha estado allí. Él siempre ha estado amonestando. A los pastores nos amonesta para que no nos escapemos de Él. No confiemos en la carne, sino confiemos en el Espíritu. Y pide a la iglesia que siempre esté orando por esos pastores. Pero las 7 estrellas son los pastores. El que tiene las 7 estrellas dice esto. ¿Cuál es el problema de esta iglesia? Yo conozco tus obras. Hermano, Dios conoce también todo lo que esta iglesia hace. Cada reunión de jóvenes, de damas, de varones, Dios las conoce y saben por qué la están haciendo. Por eso, líderes, hagan las cosas bien. Háganlo para la gloria de Dios todo. Él conoce por qué se hacen las cosas aquí en la iglesia. Él conoce. Así dice, ¿no? Yo conozco tus obras. Pero dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Sí han escuchado a ese poeta que dijo, muertos no son los que yacen en una tumba fría? Muertos son muertos son los que tienen el alma muerta y viven todavía. Muertos no son los que yacen en una tumba fría. Muertos son los que tienen el alma muerta y viven todavía. ¿Hay creyentes? ¿Hay hermanos así? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay personas que ya se parecen al viejo hombre o a la vieja mujer del pasado. Tienen el alma muerta. Pero hay iglesias que también tienen el alma muerta. O que están muriendo o ya están muertas. Recientemente, hoy en la mañana, un hermano me mandó que estaba asistiendo a una iglesia bautista en Europa, en uno de los países europeos. Y entonces estaban cantando. El hermano fue, como domingo, fue para allá. Entonces estaban cantando, pero yo no veía a nadie en la fila. Nadie en la fila. Y el hermano enfocó, pero no veía casi gente. Y yo le mandé un mensaje y le dije, hermano, o están empezando recién o así son. Dice, solo hay 30 personas. Un templo muy hermoso, muy hermoso. Muy lindo un templo. 30 personas estaban allí. Es una iglesia muy antigua. Y puedo decirle con fe porque yo lo he visto. Hay muchas iglesias que ya están muertas o están agonizando. ¿Cuándo una iglesia está muerta, hermano? ¿O cuándo ya está agonizando? Y cuando hablamos de la iglesia, hablamos de personas. Alguien escribió 8 indicativos de una iglesia muerta. El primero dice que han perdido su sentido de misión. Solamente piensan en aquí. Han perdido su sentido de misión. La gran comisión no es para ellos. Existen, en segundo lugar, existen para proveer compañerismo. Para que, como la jovita de la película, ¿cómo se llama? A media tinta. Solamente para proveer compañerismo. Es como un club. Los hermanos juegan, se divierten, comen, salen a pasear y la iglesia provee esos medios para aquello. No digo que está mal hacer un partido, un campamento, una fiesta social. No está malo. Pero estas iglesias solamente proveen compañerismo, nada más. Tercer lugar,
exigen a los pastores, si tienen, o a los miembros del liderazgo, que solo ministre a los miembros, a nadie más. Nadie más puede entrar. Nadie más puede entrar. En tal lugar se sienta la hermana Priscila, ahí nadie más se puede sentar. Allá atrás solamente el hermano John, nadie más se puede sentar. Y si está allá, no, allá hay otra iglesia, vaya allá. Aquí no, aquí no. Que solo se ministre a los miembros, que atienda a los miembros. Le pagan para eso al pastor y a los líderes, para que atienda solamente a los miembros. En cuarto lugar, diseñan los ministerios para satisfacer solo las necesidades de sus miembros. En quinto lugar, no tienen idea de las necesidades de los extraños. Son como los ricos aquí en Ecuador que solamente piensan en ellos. Que porque la gasolina se va allá afuera en contrabando, hay que subir la gasolina. Pero son gente rica que nunca han tenido necesidades. Así a veces las iglesias que están muriendo solamente piensan en sus miembros y no a los de afuera. En sexto lugar, están enfocados en el pasado y no en el futuro. Siempre hablan de su pasado. Y alguien dijo que aquella persona o aquella iglesia que está muriendo solo viven del recuerdo del pasado, en la desgracia del presente y en la incertidumbre del futuro. Solo piensan en el pasado. Así hay creyentes que solamente dicen, yo fui así, yo hice esto, yo hice todo en pasado. En sexto lugar, siempre están experimentando conflictos internos y el pastor tiene que ir para solucionar este problema. Y eso sucede porque la gente está ociosa. Dice los que han ido a la guerra que en las trincheras nadie es enemigo, todos se ayudan, pero les dan asueto, les dan vacaciones y se comienzan a pelear. La iglesia que está ociosa vive peleando, hay conflictos. En estas iglesias hay serios conflictos, incluso los hermanos ni se llevan entre sí. Y en último lugar, escuchen bien, ponen más balance, ponen más atención al balance de sus estados financieros que al número de convertidos. A ver, ¿cómo estamos? Estamos en un superávit, muy bien, tenemos harto dinero para pasear, para hacer campamento y fiesta. Bueno, creo que hay más cosas, pero estas 8 son interesantes, ¿no? Una iglesia que está muriendo o está muerta solamente piensa para adentro. Esta era la iglesia de Sardis, hermano. Vivía, pero dice, estás muerto. Y ustedes van a ver que sí había pocos creyentes allí, sí había pocos creyentes. Por eso dije el título del mensaje, una iglesia con pocos creyentes. Es una iglesia que está muerta. Cuando se inicia una obra, sí hay poquitos creyentes, pero en la medida que día tras día van aumentando más personas, una iglesia es como un cuerpo, hermano, tiene que ir creciendo. Esta iglesia estaba muerta, pero mire, nuestro Dios es un Dios muy bueno, Él da oportunidades. Aquí en el versículo 2 nos dice, y aquí hablo para usted también, ¿no? Usted puede ser esta persona. Sé vigilante. Es decir, esta iglesia había descuidado lo principal. Esta iglesia había descuidado lo principal. Cristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El problema a veces de nosotros es que no estamos velando, estamos dormidos, hermanos. Y sin darnos cuenta, la corriente nos está llevando al mundo y no nos damos cuenta. A veces ya es muy tarde. Cada uno se conoce, sé vigilante y pon firmeza y afirma las otras cosas que están para morir. Por eso digo que esta iglesia estaba agonizando. Es como una casa que ya se está moviendo mucho y alguien tiene que venir a afirmar las columnas, hacerlas más gruesas, cambiarlas, etc. Esta iglesia
tenía a despertar, tenía que despertar, tenía que afirmar las otras cosas que están para morir. Y qué triste, dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Este es el resultado. Delante de Dios no hay nada. Puede ser que el mundo alabe, porque a veces las iglesias se vuelven socialmente importantes. He conocido de iglesias que han tenido escuelas, y la escuela surge y la iglesia baja. No digo que está malo tener escuela o colegio, pero he conocido de iglesias bautistas nuestras. La primera iglesia bautista que se fundó en Ecuador fue en Quito, la iglesia central. Y sabe que la escuela sacó al templo y le dijo: ustedes váyanse. Fueron a pedir información al municipio. El municipio le dice: sí, ustedes como escuela pueden quedarse, el templo puede irse a otra parte. Y a veces las iglesias en lo social progresan. Ponen dispensarios, no digo que está malo. Hacen funcionar a Compassion, que ayuda a los niños, pero la iglesia se termina. No digo que eso está malo, pero es porque la iglesia se va muriendo. Y lo principal es glorificar al Señor, y glorificar al Señor es llegar a las personas de afuera, traerles a que busquen al Señor. Eso es lo principal. Dice el versículo 3, acuérdate, hermano o iglesia, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, creyente que estás helado o que estás tibio. Acuérdate de lo que recibiste. Hermano, recibimos cosas que a veces ni cuenta nos damos. Tenemos el privilegio de que Jesucristo murió por nosotros y nos redimió, nos compró con su sangre, y un día hicimos entrar a Cristo al corazón. Es un privilegio. Pero en ese mismo momento nos dio la regeneración, nos hizo nuevas criaturas. Somos personas regeneradas, hermano. Es una nueva generación. Y allí no se quedó todo, hermano. Él nos justificó. La justificación significa que Él nos declara justos sin serlo. ¿No te parece bastante? Pero hay más. No solamente te redimió, te justificó, te regeneró, sino que te dio la santificación. En ese momento fuiste apartado del mundo para ser parte del Señor. Ahora eres un santo o una santa. No necesitas que alguien se reúna para declararte santo. Ya Dios te declaró santo. Y hemos entrado en ese proceso y al Señor le agrada. Quizás nos caemos y nos levantamos. Esa es la vida cristiana. A veces todos los días o a veces en la semana tenemos nuestras pequeñas caídas, pero debemos de levantarnos. Ese es el proceso de santificación. Y después de una caída nos levantamos más fuertes y tenemos más cuidado. Y allí no termina la cosa, hermanos. Espera la glorificación cuando el Señor esté con nosotros. Cuando nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa es la glorificación. Por lo menos 5 cosas les mencioné, ¿no? La redención, la regeneración, la santificación, la justificación y la glorificación. Eso está en espera. Hermanos, le dice a la iglesia, pero también a los individuos: acuérdate pues de dónde has recibido lo que has recibido y guárdalo, dice, ¿no? Guarda esa salvación tan valiosa. Y dice: arrepiéntate. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese versículo está dirigido a cristianos. Primera de Juan. Arrepiéntete, dice. Arrepiéntete. No des una vuelta entera, media vuelta. Sí, hay oportunidad para todos, sino que hay que darnos cuenta cómo estamos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Estás muriendo o ya estás muerto? Ya pareces muerto. Tienes el alma muerta. Aunque vienes a la iglesia, tienes el alma muerta. Estás aquí, pero tu mente está en otra parte. Hoy día medio miré para atrás y vi a un chico que me alegré de verlo. ¿Pero qué estaba haciendo este chico?
viendo el teléfono. Ya no está aquí, ya se fue, creo. Ya se fue el chico. Lo conocí desde pequeño, pero ya se fue. Tiene el alma muerta, él no ha aceptado a Cristo tal vez. Y con respeto digo, sus papás deben de orar mucho para hacerlo volver. Guárdalo, dice, y arrepiéntete. Ahora, mire lo que dice, mire la advertencia. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. No, cuando dice ladrón no está hablando de la segunda venida, porque en la segunda venida y en el arrebatamiento, el Señor va a venir como ladrón en la noche, en el arrebatamiento. De un momento a otro aparecen las nubes y los que están con vida saldrán allá. Claro, primeramente los muertos en Cristo, encontraremos a Cristo en el cielo. Va a ser de un momento a otro, también la segunda venida. Nadie la va a saber excepto que calculemos, dice que 7 años después de que el Señor nos arrebate, el Señor vendrá. Pero el día ni la hora nadie la sabe. Dice, Él va a venir como ladrón en la noche. El ladrón no avisa. Pero les dice aquí, esto no está hablando de segunda venida. Lo que les dice el Señor es que Él va a destruir esa iglesia. Parece medio raro, ¿no? Pero una iglesia que es la vergüenza de Él, el Señor la termina. Él no quiere ser avergonzado porque los hijos de Dios con sus acciones vituperan el nombre de Cristo. Y Él llega un momento y dice, basta, la iglesia ya no es iglesia. Puede llevar el nombre de iglesia, pero ya no es mi iglesia. Por eso dice, arrepiéntete, recibe, recuerda. Asimismo, cualquiera de ustedes y yo, si no le obedezco, hermano, el Señor vendrá a destruir este cuerpo. Este cuerpo va a ser destruido por el Señor, sea a través de una enfermedad o a través de una muerte súbita. Porque dice, no, la verdad que te ha dado mucha oportunidad. Quizás este mensaje, algunos me van a decir que es duro. Sí, posiblemente es duro, pero es lo que dice la palabra de Dios. No quiero que esta iglesia muera, hermano. Espero que no estemos agonizando. Que cada uno reflexione y diga, yo, ¿cómo estoy yo? Porque la iglesia la hacemos la persona, pues. Pues si no velas, sigues descuidado, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Se ha visto que muchas personas se han muerto, muchos creyentes se han muerto y han estado totalmente apartados del Señor. Ahora, aquí viene esta parte, dice, versículo 4, pero tienes unas pocas personas, ¿ve? En Sardis, que no han manchado sus vestiduras. Ellos sabían eso porque ellos tinturaban la lana de oveja, ellos la tinturaban, ellos sabían. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras con el pecado. No han manchado. Está limpio ese corazón. Esto nos habla de la santidad y pureza en que algunos hermanos andaban. Por eso digo que esta iglesia era una iglesia, pero tenía pocos creyentes. Pero esos pocos, si siguen allí, el Señor tendrá que llevárselo a otra parte y ya no en esa iglesia. Generalmente las iglesias que están muriendo, el Señor los saca a los hermanos y se los lleva a otra parte, porque es una iglesia que está muerta. Hay algo bien bonito aquí. Y andarán conmigo en vestiduras blancas. Las vestiduras blancas están reservadas para Jesús. ¿Se acuerda en el momento de la transfiguración? Dice que su ropa se hizo blanco como la nieve. Toda su vestidura resplandecía como una luz Lex, o quizás más, como una luz que produce la soldadura eléctrica, que uno no puede ni ver. Está reservada para Jesús y también para los ángeles.
Cuando el primer día de la semana María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro, se encontraron con un ángel que sus ropas resplandecían. Pero lo lindo de esto es que también, con mucha humildad digo, yo también tendré esa ropa blanca. No solamente los ángeles, ni Jesús. El Señor dará esa ropa blanca resplandeciente, lleno de pureza y santidad a nosotros. Y comienza aquí en la tierra, porque así nos quiere ver el Señor. Que andamos en santidad, pero dice aquí que el Señor nos dará vestiduras blancas, porque son dignas, dice. Y el que venciere, aquí se habla de esos pocos que han realmente nacido de nuevo, serán vestidos de vestiduras blancas. ¿Cómo estaremos, no? Vestiduras blancas para ti, que has aceptado a Cristo, que eres un cristiano de verdad. De esos pocos que había en Sardis, vestiduras blancas. Y también algo lindo, dice, no borraré tu nombre. ¿De dónde? Del libro de la vida. Había la costumbre entre los romanos de borrar el nombre de un libro de ciertas personas indeseables, las borraban. Nosotros no somos indeseables. Nosotros somos deseables para el Señor y Él nos quiere tener allá en el cielo. A algunos les pasará lo de Enoc, que el Señor se los llevará primero. Otros quizás todavía nos hace falta irnos para estar ya con el Señor, pero la promesa de que el que venciere, y los que somos de Cristo somos vencedores, por si acaso. Nosotros somos vencedores. Eso lo llevamos en nuestros genes. Somos vencedores, nos gusta vencer. Somos vencedores. Porque de tantos miles y miles de espermatozoides, uno se unió al óvulo. Ese fuiste tú y fui yo. Uno. Mira, de miles y miles de espermatozoides, uno solo se unió al óvulo. Y ese somos nosotros. Somos vencedores innatos. Y a todos nos gusta ganar. Ustedes anoche han de haber sentido mal. Felicitaciones a los venezolanos. Bien hecho que le hayan ganado a Ecuador. Y yo no vi el partido porque ya Ecuador me ha hecho sufrir mucho. Pero a todos nos gusta ganar. Al ecuatoriano le gusta también que Ecuador gane. Pero anoche fue una decepción Ecuador. Así que aquí hay algunos hermanos venezolanos. Felicitaciones. La Cenicienta le ganó al que decía que iba a ganar la copa. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y tercero, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Con suma alegría, hermano, ese nombre nuevo que Dios nos ha dado, Él lo confesará. ¿Cómo nos sentimos? A veces nos sentimos, nos da vergüenza cuando alguien habla delante de tanta gente, no habla bien de nosotros, nos da vergüenza. Yo creo que nos dará vergüenza porque el Señor me nombre y de verdad que no lo merezco. Solo la gracia del Señor me ha dado todo esto. ¿Cómo está usted, mi hermano? Está muriendo, está muerto. ¿Cómo está? Espero que no seamos la iglesia de Sardis, que nunca lleguemos a ser la iglesia de Sardis. Estaba evaluando, ¿seremos, Señor, como la iglesia de Sardis? Aquí todo se hace para aquí adentro, o si estamos saliendo. Somos una iglesia descentralizada. Estamos pensando en el pecador, en la gente necesitada. Bueno, si lo estamos haciendo, tenemos que mejorarlos. Cuenta una historia de una iglesia muerta. Y 4 hermanos, llamaron a un pastor joven para que vaya a ser pastor de esa iglesia. Y cuando él llegó, solo había 4 y el resto sin ganas de cantar, ya iban por costumbre, mal vestidos, sin deseo de estar allí, bostezando, mirando el reloj, a qué hora termina.
El pobre pastor se sentía abrumado, así que lo primero que hizo, hermano, después de ver a qué iglesia le habían entregado, se puso a orar para que Dios le dé sabiduría. Y después de un día se le ocurrió una idea. Fue a la sección de un periódico local donde había los obituarios y puso un aviso fúnebre. El aviso decía: el próximo domingo, en las instalaciones del templo, realizaremos el servicio fúnebre para despedir los restos mortales de nuestro querido hermano, quien lamentablemente ha fallecido. Invitamos a todos los amigos y familiares a brindarle la última despedida, pero no puso el nombre. Así que, hermano, la gente esperaba que llegue el domingo. Y cuando el hermano que abrió el templo, el pastor era hasta conserje, pues tuvo que abrir el templo, no había plata para pagarle a nadie más. Él abrió el templo, una larga fila, hermano, de gente conocida y desconocida, estaban allá en las afueras del templo. Entonces él se puso de acuerdo con uno de los dos que lo habían llamado y le dijo, puso una tira, una cinta: no me deje pasar a nadie hasta que yo le diga. Así que se puso uno acá y otra vez, nadie pasaba. Y le decía al pastor: tenga la bondad de sentarse. Entonces él predicó un mensaje precisamente de la iglesia de Sardis. Y al final la gente lo que quería era ver quién era el hermano que se había muerto. Así que él se consiguió un lindo féretro, de esos carísimos. Y la gente pensaba: es un hombre rico que se ha muerto. Puso flores, las flores más bonitas, y terminó el mensaje: ahora sí, tengan la bondad de hacer fila y uno por uno vaya pasando para que vea al hermano. El pastor había puesto en la parte de abajo, adentro del féretro, un gran espejo. Así que la persona pasaba y lo primero que iba a ver al hermano y se veía su rostro. Y el pastor le decía: por favor, siga para que pase otro. Y las lágrimas comenzaron a rodar del rostro de todas estas personas. Y dice la historia que a partir de eso esa iglesia cambió. Hermanos, si yo pusiera un féretro aquí y tú vienes, ¿estaría tu rostro allí? Yo aspiro que no. Pero si es tu vida, este mensaje se identifica o tú te identificas con este mensaje, acuérdate pues lo que has recibido: redención, regeneración, justificación, santificación, y te espera la glorificación. Hermano, levanta tu estado de ánimo, acuérdate lo que has recibido y dice: guárdalo y arrepiéntete. Si hay esperanza todavía. Pónganse en pie. Oremos. Señor, como confesó Esdras y Nehemías, hemos pecado, Señor. No dejes, Padre mío, que los líderes de esta iglesia den mal ejemplo, den mal testimonio y hagan morir a los hermanos más débiles. Te ruego, Señor, que levante en especial a los que ya son líderes. Que por ello empiece una regeneración, una renovación de esta iglesia, para que nunca muera. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos a dejar, a aflojar lo que nos ha alejado de ti, para que seguir siendo una iglesia viva, no como la iglesia de Sardis. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga. Y no se olvide, salude a los unos a los otros. El domingo a las 3 de la tarde, las damas, viene la presidenta de las damas a nivel nacional. Que Dios los bendiga.